En esta ocasión explicaremos la ley de los senos. Mi nombre es Alberto Amador Ramírez Jiménez, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Ley de los senos. La ley de los senos se aplica a cualquier tipo de triángulo oblicuángulo. No hay que olvidar que un triángulo oblicuángulo es aquel que tiene ángulos agudos, es decir, ángulos que miden menos de 90 grados, o bien tienen un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. Tenemos el triángulo ABC. Los vértices son A, B y C. Llamemos a este ángulo, ángulo alfa, a este otro ángulo, ángulo beta, y a este ángulo, ángulo gamma. Algo muy importante, los lados, este lado BC es el opuesto al ángulo alfa. Y lo vamos a designar con la letra minúscula al vértice. Como este es el vértice A, este será el lado A. Por consiguiente, como este es el ángulo beta, el lado opuesto es el que está enfrente, que es el lado AC, llamémosle B minúscula, y el lado opuesto al ángulo gamma es AB, llamémosle lado C. La ley de los senos nos va a relacionar la proporción que existe entre el ángulo y el lado opuesto. Entonces, importante, ley de los senos nos relaciona la proporcionalidad que hay entre el ángulo y su lado opuesto. La fórmula general de la ley de los senos es: lado A es al seno del ángulo alfa, como lado B es al seno del ángulo beta, como el lado C es al seno del ángulo gamma. Esta es la fórmula matemática general de la ley de los senos. Nunca vamos a aplicarla tal como es o tal como la escribimos. ¿Por qué? Porque vamos a buscar, o para resolver un triángulo de este tipo, siempre vamos a relacionar tres datos. Nos van a dar tres datos y vamos a calcular un cuarto. Entonces, nunca vamos a poder calcular los 6 datos al mismo tiempo. Los 6 datos de un triángulo son sus 3 ángulos y sus 3 lados. Entonces, ya sea que dependiendo de los datos que nos den, tengamos el lado A, tendré que utilizar al seno de alfa, como B es al seno de beta. Puedo utilizarlo en esta forma, o bien A es al seno de alfa, como C es al seno de gamma. O por último, B es al seno de alfa, como C es al seno de gamma. Entonces, como habíamos dicho, no vamos a utilizarlo tal como es la ley. Debemos de utilizarlo de acuerdo a los datos que nos dan. ¿Cuándo vamos a utilizar la ley de los senos? Cuando se me presenten los siguientes casos. Cuando me den un lado, un ángulo y el otro lado. O bien, cuando den un ángulo, otro ángulo y un lado.
Pero hay que tener cuidado con esto. ¿Qué condiciones debe de tener cuando nos dan dos lados y un ángulo? Si nos dan dos lados, ya sea que nos den A y B, el ángulo que nos deben de dar necesariamente es el opuesto a cualquiera de estos dos lados. Es decir, si nos dan el lado A, nos tienen que dar el ángulo alfa. Si nos dieran el lado B, nos tendrían que dar el ángulo beta. Es decir, siempre va a ser el opuesto. Si nos dieran el ángulo gamma, necesariamente nos tienen que dar el lado C. En el caso de ángulo-lado, nos pueden dar cualquiera de los dos ángulos, ya sea alfa, beta, pero necesariamente nos tendrían que dar ya sea el lado B o el lado A. Si nos dieran el ángulo beta y el ángulo alfa, necesariamente nos tendrán que dar ya sea el ángulo C o el ángulo B. Entonces, esa es la ley de los senos. La ley de los senos nos relaciona la proporción que hay entre el ángulo y su lado opuesto. Una aplicación de la ley de los senos sería calcular, por ejemplo, uno de los ángulos de un terreno si conocemos una o dos medidas de sus lados. Esa sería una aplicación. En la vida cotidiana, otra aplicación en la vida un poquito más ya universitaria es calcular vectores, que eso lo veremos cuando llevemos álgebra lineal. Ahí utilizaremos o calcularemos muchos vectores. De esta manera, entonces, queda explicada la ley de los senos.